Las personas de la tercera edad en Bogotá no se sienten respaldadas y piden verdaderos programas que velen por su bienestar, aseguró la concejal Liliana de Diago. Existe una política pública dirigida al adulto mayor, pero yo creo que no se está cumpliendo esa política pública. Se creó un programa que se llama el programa para darles de lugar de darles el almuerzo a los adultos mayores en los comedores comunitarios, es de darles un mercado para que ellos vayan a cocinar, y considero que es un programa que no está a la altura del adulto mayor, que no pensaron en su situación, porque ellos ya no tienen la misma capacidad para ir a cocinar. Yo creo que eso les causa un inconveniente, porque en la mayoría de los casos viven o el abuelo o la abuela solos. Considero que es un problema para ellos, entonces no les va a solucionar su problema alimentario, sino lo que les va a crear es un problema porque ellos no tienen la capacidad para cocinar. Entonces es un programa que no considero que está a la altura de los adultos mayores, que no les está dando la solución que ellos necesitan, y por eso considero que los comedores son muy importantes en la ciudad de Bogotá. Desde el Cabildo se seguirán de cerca las acciones que emprenda la administración distrital para analizar si mejoran o no los programas dirigidos a este sector de la población. Sí, ustedes saben que el adulto mayor en las casas son las personas más importantes que tenemos las familias, que tenemos que cuidarlos mucho, que tenemos que apoyarlos mucho, y la administración distrital tiene que darle mucho presupuesto a esos programas, porque tenemos que buscar que ellos vivan una vida digna hasta sus últimos días. Y por eso, desde el Consejo de Bogotá haremos los controles políticos pertinentes, que estaremos muy atentos en este tema. Obviamente ustedes saben que el adulto mayor siempre ha sido nuestra prioridad en el caso mío como concejal de la ciudad. Yo llevo en el Consejo un mes y medio, me estoy otra vez enterando de todos los temas, y obviamente ya presentamos varias proposiciones con relación al tema de los comedores comunitarios y de los adultos mayores. Le solicitó al gobierno de la ciudad no seguir clausurando más comedores comunitarios, ya que con estos centros, aparte de los adultos, también se benefician niños y niñas. Hasta el momento, según las estadísticas, se han cerrado 170 comedores comunitarios, los cuales le dan la oportunidad a muchos adultos mayores, niños, niñas, madres, cajas de familia, de llegar allí a estos centros a almorzar, y eso es una gran ayuda para ellos diaria. Por eso es importante que la administración no se siga dando el lujo de cerrar comedores comunitarios, sino que los abra cada día más comedores comunitarios. Los comedores que fueron cerrados atendían a más de 17.000 usuarios. La concejala Clara Lucía Sandoval se pronunció sobre el servicio y las constantes irregularidades que se presentan en el sistema integrado de transporte. Aseguró que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no ha hecho mayores esfuerzos por prestar un buen servicio. El servicio del Sistema Integrado de Transporte, que se presentó a los capitalinos como una buena alternativa de servicio y movilidad, hoy en día es una de las mayores problemáticas de la ciudad. El Transmilenio ha desmejorado notablemente en los últimos años, y no porque el sistema no sea efectivo y no sea eficiente, sino porque la falta de acción por parte de los últimos gobiernos ha sido total y ha dejado a Transmilenio pues sin que pueda suplir la capacidad de transporte que necesita Bogotá. Entonces la falta de la implementación de avances, de nuevas rutas, de nuevas troncales, pues ha hecho que el sistema se desborde sin que esta administración en especial haga absolutamente nada por mejorar el servicio. La falta de planeación es para la concejal Clara Lucía Sandoval la constante cuando se habla de problemas de movilidad. El servicio en general del Sistema Integrado de Transporte requiere una pronta unificación del servicio. Lo que pasa es que no hay una planeación y no hay una articulación. En el Sistema Integrado de Transporte Público, que es todo el conjunto donde debería estar incluido los taxis, la bicicleta, los buses y el Transmilenio, y en el futuro el metro también, pues se hace una cosa completamente desarticulada. El alcalde se dedica a hacer populismo bajando, por ejemplo, las tarifas del Transmilenio, pero le bajan la tarifa y el servicio cada vez es pésimo. Y además de eso, esa rebaja en las tarifas produjo un déficit de 111.000 millones de pesos que tendremos que pagar además los bogotanos. La transformación del esquema tradicional de transporte puede radicar en 3 puntos fundamentales que, según la concejal Clara Lucía Sandoval, serían esenciales para prestar un mejor servicio a los bogotanos. Número 1, aquí tendríamos que haber corrido mucho con la construcción del Transmilenio y de las nuevas troncales. Creo que si no hay nuevas troncales no podremos descongestionar el Transmilenio. Tiene que haber una vigilancia estricta de
de las rutas y de los recorridos y de los tiempos de los diferentes buses. Y aquí tiene que haber una cosa muy activa por parte de la administración, la cultura ciudadana, la implementación más correcta y mejor de los otros buses como alternativas de transporte. Bueno, y nada de eso se ha hecho. Justamente salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos cómo les parece el servicio que actualmente presta el Sistema Integrado de Transporte. Esto nos respondieron. A esta hora es excelente. En las horas pico eso es lo que es, que mejor dicho es algo pero espantoso. Lo esculcan a uno, mejor dicho lo planchan y lo desplanchan. Es algo terrible. Pero en esta hora nosotros ya los mayores de edad nos encontramos puesto. En cambio por la mañana, terrible. Los jóvenes que tienen, mejor dicho, las sillas azules, que es para nosotros los mayores de edad, a veces los muchachos se hacen los dormidos. Bueno, el servicio Transmilenio es a veces un poquito pesado, a veces es bueno, pero a veces en las horas pico es cuando más está lleno y la gente entra y lo trompieza a uno, pero es regular y entre bueno. A veces faltan más rutas en ciertos sectores de la ciudad. Es satisfactorio, pero en algunos aspectos hay que mejorar, por ejemplo en las tarifas y en el servicio. Durante el tiempo que he permanecido aquí en Bogotá lo calificaría como bien o excelente, porque siento que me permite moverme de un lado a otro de una manera más fácil y sencilla. Es un poco regular, por la incomodidad. Faltan más buses porque se demoran mucho en las estaciones. Le solicitamos a la ciudadanía y a los empresarios que pongan más Transmilenio, porque eso es un caos. Por ejemplo, en el Portal del Sur, allá en San Mateo, hace falta mucho más vigilancia para que nos presten bien el servicio a la comunidad, a la ciudadanía. Pues la verdad es algo precario para la ciudad. La gente tiene que aguantarse e irse, pues digamos, de cierta manera a las patadas y pues, ¿cómo decirlo? El costo es muy elevado, es el transporte más caro en toda Latinoamérica. No ha mejorado, antes es más complicado. Para nosotros los transeúntes es muy complicado. Hasta que todas las horas pico es increíble. La verdad sí, ha mejorado un poco. La verdad le hace falta un poco más de seguridad, más policías. Eso es lo único. Pues mucha inseguridad. Casualmente ahorita que venía en el Transmilenio, mucha inseguridad. Iban a robar una señora ahí en el Transmilenio y nos dimos cuenta y entonces no quise hacer nada más. Pero hay mucha tocadera. Gracias. A esta hora de la noche les quiero recordar nuestra página de internet, que es www.consejodebogotá.gov.co, nuestra cuenta en Twitter, @metrópoli-bogotá. Estos son los canales que hemos dispuesto para que ustedes se enteren en tiempo real de todas las noticias, pero también para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios e inquietudes. Después de esta breve pausa, regresamos con mucha más información. En el Parque La Florida, donde va a funcionar la Casa Ecológica de Protección Animal, hoy en día funciona un club privado de golf que ha permanecido allí por más de 10 años. Terrenos que no han sido restituidos a las autoridades distritales y a la misma ciudad. Algunos concejales expresaron su profunda preocupación. El concejal Marco Fidel Ramírez denunció la utilización inadecuada de terrenos públicos en el Parque La Florida de Bogotá, donde hoy funciona un club privado de golf. Lamentablemente el Parque de la Florida, que le pertenece a todos los bogotanos, que es un parque maravilloso, inmenso, bien ubicado, pues simplemente hoy está prácticamente parcelado. Le he preguntado a la administración distrital por qué en el Parque de la Florida, que le pertenece a todos los bogotanos, que está bajo la administración del IDRD, funciona un club privado de golf.
La inquietud radica precisamente en que el distrito requiere los terrenos para poner en funcionamiento la Casa Ecológica de Protección Animal. Se trata de 6,5 hectáreas que en estos momentos se encuentran bajo usos privados. Necesitamos 15 hectáreas para esa Casa Ecológica de Protección Animal. Luego yo no entiendo, y por eso le he preguntado a la administración, por qué razón allí funciona un club privado de golf, que hace más de 10 años debió restituirse en términos de terreno a la autoridad distrital y a la propia ciudad, cosa que no se ha hecho. Es una actividad, es una circunstancia realmente irregular, ilegal e inaceptable, frente a la cual el concejal Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está protestando. Metrópoli hará seguimiento del buen uso de esas 6,5 hectáreas que hoy en día están en manos del Club Popular de Golf La Florida y bajo la protección del IDRD desde hace 50 años, las cuales, según el concejal Ramírez, se espera puedan ser usadas para la Casa Ecológica de Protección Animal. Esa es la información que nos debe dar la Alcaldía Mayor de Bogotá, que nos debe entregar el IDRD, y que la autoridad de la ciudad le debe dar a todos los bogotanos. No tiene ninguna presentación. El concejal Marco Fidel Ramírez hará un debate de control político, ya ha preguntado formalmente a las autoridades, y como concejal de la familia exijo que ese terreno, donde hoy funciona un club privado de golf en el Parque de la Florida, le sea inmediatamente restituido a los bogotanos y a las bogotanas. Deben darnos claridad y en el debate de control político muy seguramente tendremos dicha claridad como corresponde. Y cada semana destacamos los mensajes más importantes de los cabildantes sobre los hechos trascendentales de la ciudad, expresados por supuesto a través de las redes sociales. Hemos seleccionado algunos de ellos. Aquí les presentamos los trinos más destacados de la semana. Esto fue lo más trinado por los cabildantes del distrito. @MarcoFidelR. Yo también digo sí a la revocatoria de Petro, porque la paz entre los bogotanos está en peligro. @CVDRUC. Amar a las minorías, pero pensar más en los millones de ciudadanos moderados que respaldan a Petro porque trabaja por la equidad y su destitución es injusta. @Antonio Sanguino. En una licitación para los parques de Bogotá no se explica por qué baja capacidad residual del 50% al 5% de un momento a otro y sin argumento. @Javier M. Palacio. Numeral no al pico y placa centro. Los invito a defender sus derechos. Una opción es la acción de tutela. Y como siempre terminamos nuestra emisión de hoy compartiendo con ustedes la imagen de la semana, el hecho más destacado captado por el ente de las cámaras de Metrópoli. Aquí está. Nos vamos. Gracias por acompañarnos con estas imágenes y nos despedimos y los invitamos a nuestra próxima emisión de Metrópoli, el espacio institucional del Consejo de Bogotá. Recuerden visitar la página de la corporación www.consejodebogotá.gov.co, su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá y por supuesto la de nuestro programa, @Metrópoli Bogotá. Porque nos interesan sus historias y denuncias, también nos pueden escribir al correo electrónico metropoliconsejobogotá@gmail.com. Feliz fin de semana para todos y para todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.
Hola, un saludo muy especial para ustedes, nuestros televidentes. Bienvenidos a este espacio institucional del Consejo de Bogotá. En los siguientes 30 minutos compartiremos los hechos más destacados del Cabildo Distrital. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como siempre, bienvenidos. Luego de la denuncia que se conoció por parte de una mujer víctima de abuso en Transmilenio por un hombre con aptitudes bastante obscenas, las concejalas del Cabildo Distrital repudiaron completamente este hecho de vulneración a la mujer, que hoy se presenta con más frecuencia en este medio de transporte. Luego del acoso sexual que vivió una mujer en Transmilenio, queda en evidencia una problemática que el distrito no ha querido solucionar. No es posible que, conociendo del tema, el distrito no haya implementado en el sistema rutas exclusivas para mujeres de manera permanente u otros mecanismos de control, para evitar que se repitan estos hechos a diario en Bogotá, aseguraron varias concejalas de Bogotá. Repudiamos y rechazamos completamente este tipo de acciones, de actuaciones y de violencia contra la mujer. Quiero contarles a todos y a todas que recién posicionada como concejala de Bogotá, tuve la oportunidad de reunirnos en bancada con el alcalde, el doctor Gustavo Petro. Y allí se propuso como una medida de garantía y de seguridad para las mujeres que se creara en las horas pico un Transmilenio rosa. Se ha hablado mucho del tema de los Transmilenios de color específico, de color fucsia para las mujeres, lo cual no estoy de acuerdo, porque creo que primero tenemos que fomentar una cultura ciudadana, hacer un llamado de atención al respeto y no segregar, porque eso sería dividirnos entre géneros, que no sería lo más pertinente, porque tendría una visión que no podemos vivir en sociedad. Según datos de la policía, en 2013 hubo 109 casos similares en las instalaciones de Transmilenio y en lo corrido del 2014 van 9 casos solo de mujeres valientes que han denunciado estos abusos. El Transmilenio ha colapsado por la negligencia del gobierno distrital. Y dentro de eso, tristemente, las más afectadas en este tiempo han sido las mujeres, porque hay una indiferencia total, porque no hay cultura ciudadana también, porque la indiferencia de los demás es casi nula y es increíble que una mujer acuse que la abusan en el Transmilenio y que nadie hace nada. Entonces yo creo que tenemos que volver a la cultura ciudadana que tanto se ha perdido en este gobierno y por supuesto un llamado al señor gerente de Transmilenio que se enfoque en mejorar el servicio. Es un muy mal síntoma de nuestra sociedad que hoy se estén presentando hechos de este tipo en espacios públicos, en espacios donde están presentes muchas personas y no haya unos gestos de solidaridad, de proteger a una mujer que en ese momento pues estaba en total indefensión frente a un agresor. Eso es un mal síntoma que tenemos que corregir, tenemos que buscar alternativas de cultura ciudadana, de civilidad, de solidaridad social para enfrentar. Igualmente, Diana Gambona, víctima de estos hechos, exigió medidas de parte de la administración distrital y solidaridad de los ciudadanos, pues al momento de presentar su queja pública, ningún ciudadano reaccionó para condenar la acción del pervertido. Que en los establecimientos educativos del distrito se implementen los equipos interdisciplinarios para que se genere la integración necesaria entre la escuela, la sociedad y la familia, con el fin de mejorar la convivencia estudiantil. Así lo solicitó el concejal Celio Nieves Herrera. Para que los estudiantes de la capital de la República vivan en armonía es necesario que se pongan en práctica varias normas aprobadas en el Cabildo Distrital. Por eso nosotros le hemos venido solicitando al señor secretario de Educación en lo que debe hacer la escuela o el colegio público de la ciudad, que le dé cumplimiento y ejecución a un acuerdo de la ciudad, de nuestra iniciativa y de manera particular mía, que creó los equipos interdisciplinarios de orientación escolar. Los niños necesitan más acompañamiento en materia pedagógica, en materia académica, en materia de acompañamiento en las tareas, en materia de convivencia. Y eso lo pueden desarrollar unos profesionales que se forman para ese asunto, que son los orientadores escolares. Para complementar estas acciones se tienen que integrar profesionales de otras disciplinas. Como los psicopedagogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas del lenguaje, etcétera, que en un equipo ayudarán a garantizar
la mejor convivencia en los establecimientos educativos de manera permanente. ¿Y por qué nosotros propusimos, se acordó y se sancionó ese acuerdo? Desde el año 2001, el gobierno nacional de la época, a través de la ley 715, abolió la vinculación de orientadores escolares. Yo creo que eso ha generado enormes problemas en nuestros establecimientos educativos, porque el niño, entre comillas, o realmente problemático, como los puede haber y los hay indudablemente, acudiría fácilmente a ese profesional para solicitar un acompañamiento, una ayuda, y el mejoramiento en la convivencia estaría al orden del día y bastante superado en nuestros establecimientos educativos. Si se implementan estos programas con los orientadores escolares, se pueden reducir los altos índices de matoneo y bullying en las instituciones educativas de la capital de la República. En el Consejo de Bogotá se iniciará el estudio de un proyecto de acuerdo por medio del cual se busca reglamentar de manera definitiva el uso y la tenencia de los salones comunales. En Bogotá existen cerca de 750 salones comunales que representan un patrimonio de 350.000 millones de pesos al distrito. El concejal Felipe Mancera propone que se defina quién administre estos recintos, así como ocurre con otras entidades. Por supuesto, y yo lo he señalado así de manera simple. La Secretaría de Educación construye colegios y los administra. La Secretaría de Integración Social construye los jardines y los administra. El IDEPAC, los fondos de desarrollo local, han venido construyendo las sedes de esa expresión comunitaria que es el salón comunal, y hoy deben administrarlos y le están dando la espalda. Por eso estamos presentando un proyecto de acuerdo que reglamente los salones comunales. Estamos convocando a la administración a que asuma su tarea y por supuesto estamos proponiéndole al Consejo de la Ciudad una alternativa. Estos salones comunales situados en las diferentes localidades son importantes para las comunidades. Representan un espacio donde reunirse, representan un espacio donde haya la participación ciudadana, donde haya la participación comunitaria, representan el vivir cotidiano de la comunidad, las actividades sociales, las actividades de capacitación. Son una expresión que no es simplemente un habitáculo donde se reúne un par de ciudadanos a discutir temas sin trascendencia. El concejal Felipe Mancera considera que hace falta una política pública para darle la relevancia que merecen estos recintos. Donde le demos el estatus, el posicionamiento necesario y donde se convoque en estos centros de la democracia, en estos centros de desarrollo comunitario, a la comunidad a trabajar por la comunidad. Haya una ausencia total de la administración distrital frente al papel que debe jugar ante estos sedes sociales, sedes comunitarias, sedes cívicas, porque es que tiene diferentes nombres. Es necesario que la administración distrital tenga en cuenta al movimiento comunal y no lo excluya a la hora de tomar decisiones sobre el particular. Primera pausa para comerciales, pero antes les quiero recordar, como siempre, nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan y se enteren en tiempo real de todo lo que ocurre en el Cabildo Distrital y en qué andan los 45 concejales del distrito. Síganos en @Metrópoli Bogotá. Ya regresamos.